el reino de Dios se propagó a través del evangelio. ¿Y qué significa que el evangelio propagó al reino de Dios? Evangelio viene del griego de dar buenas nuevas. De tal manera que evangelio significa buenas noticias. Y el Señor trajo las buenas noticias. Pero ¿qué predicó Jesús? Él no predicó religión, Él no predicó filosofía. Él habló del reino, de un reino, el reino de los cielos. En el libro del profeta Daniel, saboreemos la palabra del Señor en el capítulo 2, verso 44 y verso 45. El rey Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Le llamaron Nabucodonosor II el Grande. Hasta el día de hoy, una de las 7 maravillas del mundo lo forma los jardines colgantes de Babilonia, que se cree que en esa zona árida entre los ríos Tigris y Éufrates, el rey Nabucodonosor amaba mucho a su esposa, según la historia, pero su esposa venía de una ciudad más al este, al norte de Irán, donde había todo un jardín que parecía el Edén. Y él dijo: yo quiero que mi esposa tenga ese jardín. Entonces mandó a hacer en forma piramidal 6 o 7 grandes bloques de tierra con pasadizos y todo un exuberante jardín. Hasta el día de hoy se habla de lo exuberante que eran los jardines colgantes de Babilonia. Pero aquí encontramos a un rey muy poderoso que quería saber el futuro. Y un día él tiene un sueño donde Dios le muestra en forma interpretativa lo que iba a suceder en el futuro. El primer símbolo de ese sueño era una estatua. Y esa estatua significaba los reinos que iban a suceder después de él. La cabeza era de oro. Eso significaba el reino de Nabucodonosor. Luego vendría el rey Darío, luego vendría el rey de Grecia y luego vendría el imperio romano. El Señor le mostró a través de un sueño una gran estatua con la cabeza de oro puro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas en parte de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Pero lo asombroso es que Nabucodonosor le pide al profeta Daniel que le descifre qué significa ese sueño. Y como el sueño era una revelación divina, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Daniel y le dijo que cada uno de esos elementos que componía esa gran imagen eran los reinos después de él. Y que lo que soñó Nabucodonosor fue que de un monte se desprendía una peña o una piedra que rodaba hasta llegar a la estatua y desmenuzar, haciendo pedazos esa imagen. ¿Qué significaba esa piedra? Y entonces leemos en el capítulo 2, en el verso 44, el significado de esa piedra. Dice así, Daniel 2, 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se está refiriendo a que se iba a levantar el gran reino eterno de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viniese a la tierra a implantar su reino de abundancia, un reino de bendición y de prosperidad. Sigamos leyendo el verso 45 y dice así: de la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así como lo decía el sueño, sucedieron
más gobiernos de imperios que también fueron grandes, y el último de los que se menciona fue Roma. Pero todos esos imperios algún día iban a declinar. Hoy estamos frente a estas palabras cumplidas, y nosotros no solamente sabemos lo que ha ocurrido de la historia, sino lo que está sucediendo, porque somos testigos fieles que el reino de Jesucristo es el reino eterno. De tal manera que hay otra profecía ahí mismo en el libro del profeta Daniel que enseña del poder de Jesucristo sobre las naciones. Y dice así, Daniel 7, verso 13 y verso 14, muestra que en el reino o entre el reino de los hombres gobernaba un reino tenebroso, el reino de las tinieblas, y que vendría el reino de Dios a través de Jesucristo para desplazar, venciendo al reino de las tinieblas. Y aquí está profetizado antes de la venida de Jesús, aproximadamente 1000 años antes. Esta profecía fue escrita por Daniel, mostrando lo que acontecería. Daniel 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio. Diga conmigo, dominio, gloria y reino. ¿Qué le fue dado? Dominio, gloria, que es honor, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se está refiriendo que el profeta Daniel, en las visiones de la noche, miró la coronación de Jesús. Vino el reino de Dios, y Satanás quería pelear físicamente con el reino de Dios. Él quería que los hombres tomaran espada unos contra otros y se mataran. Pero el reino tenía una estrategia espiritual, y es la forma en que pudo vencer al reino de las tinieblas. Los hijos del reino de Dios tenemos una estrategia espiritual para vencer cualquier adversidad del reino de las tinieblas. El apóstol Pablo dijo: nuestra lucha es contra seres espirituales. Por lo tanto, hay que tomar la armadura que Jesucristo nos enseñó. Y dice la Escritura que Jesús, crucificando el pecado, crucificando la maldad, llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestras aflicciones, Él murió en la cruz. Satanás creía que lo había vencido, pero lo que hizo Jesús era pagar una deuda para que Satanás no comenzara a burlarse de nosotros, sino que la deuda ya está pagada. Todo aquel que recibe a Jesús como el Señor de su vida, como el amo de su vida, la deuda ya está pagada, tus pecados son perdonados, eres libre por el poder de esa fe en Cristo Jesús. Y las enfermedades que nosotros estábamos cargando se trasladaron al cuerpo de Jesús, y Él tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias, y yo no tengo que llevarlas. Es aceptar esa poderosa verdad de ese reino. El reino del Señor, el reino de nuestro Padre, vino a traer salvación a todo el que cree, sanidad a todo el que cree, libertad a todo el que cree. De tal manera que una persona que ha sido viciosa o con una atadura o adicción puede ser instantáneamente liberada si acepta el reino. ¿Qué significa evangelio? Significa buena noticia. ¿Y de dónde se deriva esa palabra evangelio o buena noticia? Del reino. Diga conmigo, hay un rey y hay un reino.
nosotros vimos cómo la historia se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién partió la historia? El Señor Jesucristo mostró cómo eran los reinos antes de Él. Pero cuando Jesús vino, las palabras que mencionó fueron: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Satanás escuchó eso, los demonios gritaron y salieron de los hombres, salieron de las casas, salieron de los lugares donde estaban despavoridos, huyendo del reino de Dios. ¿Qué le dijo el Padre a Jesucristo? ¿Qué le otorgó? Después que Jesús murió, pagando la deuda, somos libres si creemos en Él. Dice la Biblia que ascendió al cielo. El Padre lo coronó de gloria y le dijo: siéntate a mi derecha, ahora voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies, y de hoy en adelante tu nombre es el nombre más poderoso y sublime. ¿Qué le dio el Padre? Nuevamente leemos en este capítulo 7 de Daniel, en el versículo 14. ¿Qué le dio el Padre? Dominio, le dio gloria y el reino. De tal manera que cualquier reino que se levante contra Jesús es destruido. El Islam, el budismo y cualquier otro tipo de imperio religioso no va a prevalecer. En el año 1917, por ahí, la revolución bolchevique se volvió atea y dijeron: Dios no existe. 80 años después el comunismo cayó y dice Dios: es el comunismo el que no existe. De tal manera que se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra es poderosa. Todo imperio, toda persona que niega al Señor o que se opone al verdadero y fiel cristianismo será derribado. Pero damos gracias al Señor que estamos en el equipo ganador. Y ese equipo ganador nos muestra cómo Él va a destruir a cada uno de los reinos que se levanten contra de Él. Nosotros lo que necesitamos es obedecer su palabra. Para predicar las buenas nuevas, primero tenemos que posesionarnos del derecho del reino de Dios. El reino de Dios nos ha enseñado que Jesucristo va a volver a la tierra y va a gobernar. En la primera venida, Jesucristo vino como bebé. Nació en un corral donde habían animales. Y la gente tiene esa percepción de Jesús. Pero cuando leemos la Biblia, en el último libro, que es Apocalipsis, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, los que hicieron lo malo ante sus ojos, se lamentarán. Y hay otro texto de la Biblia que dice que los reyes de la tierra, los poderosos, los grandes, van a decir: escondednos de la ira del Cordero, porque el día de su gran juicio ha llegado. Es el tiempo de involucrarnos en el reino de Dios y predicar el evangelio, porque este reino viene tomando posesión sobre todo territorio, lengua y nación. No habrá un país, no habrá una nación que no sea afectada positivamente por este reino. Y frente a mí tengo a los hijos del reino que se levantan en el nombre de Jesús para expandir esta buena noticia. ¿Qué es y qué no es el reino de Dios? En primer lugar, encontramos en Romanos capítulo 14, verso 17, lo que es el reino de Dios. La gente dice: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la doctrina verdadera? ¿Cuál es el camino correcto? Y hay una gran incertidumbre. Pero aquí nos muestra que no se trata de organización, denominación ni religión. Se trata de un reino que lo componen aquellos que practican tres cosas. El reino demanda que los que van a vivir bajo ese dominio, que es un dominio de la atmósfera de Dios, debemos de cumplir tres requerimientos. Número uno, el reino de Dios, dice Romanos 14, 17, en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos
o bebamos. Aquí nos está diciendo que nuestra vida no solo es biológica. No estamos aquí para prolongar los años de nuestra existencia o para sobrevivir. Cuando la hermana Urania, que tuvo un cáncer terminal, que se disgregó por todo su cuerpo con un tumor canceroso en el hígado, dijo estas palabras, que el Señor la sanó. La mayor parte de la gente dice: soy sobreviviente de cáncer. Ella no es sobreviviente, ella es vencedora del cáncer por medio del poder de Jesucristo. Jesucristo venció el cáncer, Jesucristo venció el pecado, Jesucristo venció la maldad, lo cual enseña el poder del reino. Jesucristo vence la adicción a la droga. Jesucristo vence las ataduras y ligaduras, las rompe. Y ahí es donde nosotros debemos de observar el movimiento del reino. Entonces, el reino de Dios no solo es para comer, para vivir, para respirar. Eso sería una vida muy por debajo del reino. Eso es una vida limitada. El Señor vino para que disfrutáramos su reino. ¿Estamos disfrutando su reino o estamos atrapados en los afanes de la vida? Estamos disfrutando su reino, porque el que disfruta su reino, disfruta su familia, disfruta su dinero, disfruta los bienes que Dios le ha dado, pero también tiene como prioridad predicar el evangelio, dar las buenas nuevas. Y esa es la parte que nos corresponde. Entonces, no solo es comida ni bebida. Dice aquí que es tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué dice como primer punto? Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Significa vivir con justicia, hacer lo que a Dios le agrada. El parámetro de nuestra vida dentro del reino es hacer lo que a Dios le agrada. Eso es justicia. La sociedad ha torcido los valores. El cristiano no puede vivir conforme a los valores de la sociedad. Vivimos conforme los valores del reino de Dios, justicia. Lo segundo es paz. No significa ausencia de guerra. Paz significa el shalom, el bien de Dios. Esa paz es una atmósfera que Jesucristo nos heredó. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Diga conmigo: control emocional. Es lo que más necesita nuestra sociedad. Es lo que el reino de Dios nos ofrece a los que antes vivíamos descontrolados u otros vivían descompuestos en sus emociones. ¿Qué hace el reino de Dios? Controla nuestras emociones. Nos ayuda a tener algo que sería el dispositivo poderoso que se llama dominio propio. Dominio propio es lo que nos permite saber manejar la paz. La paz es la atmósfera en que debemos de vivir. Hay que salir de todo ambiente tóxico y no permitir vivir ansiosos ni desesperados. ¿Es tu hogar un ambiente de paz? ¿Es tu iglesia un ambiente de paz? ¿Es tu empresa un ambiente de paz? Y no se refiere a que haya una música instrumental. Se refiere a que el Señor está gobernando nuestras emociones. Puede haber mucho ruido como el mercado, eso no es problema, pero tiene que haber un ambiente gobernado por la atmósfera de Dios. Jesús dijo: mi paz, mi temperamento, mi conducta, mi manera de ver la vida, yo se las dejo. Y cuando vivimos con esa paz, entonces el reino de Dios armoniza con nosotros y disfrutamos la vida tal como Dios nos mostró y nos enseñó a vivir. Qué lindo es decirle al Señor: yo he aprendido a vivir como a ti te gusta, porque la sociedad adolece de eso. Y el Señor dice: yo les dejo mi paz. Lo tercero es gozo en el Espíritu. Lógicamente que las personas pagan 5 cervezas, una raya de cocaína, mucha música electrónica para sentir alegría. Pero ¿qué ocurre con eso? Saliendo de esa escena,
se vuelve la realidad. Es una farsa, una propaganda mentirosa. Pero cuando el Espíritu Santo nos gobierna, dice el Señor, de su interior. ¿De dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Experimentar el deleite único, los placeres que la gracia y el favor de Dios nos permitieron experimentar. Y es Dios viviendo dentro de mi vida. Yo quiero disfrutar a Dios. Dígalo conmigo. Yo quiero disfrutar cada día a Dios. Era muy joven, iba un día a Nueva Guinea. En aquel tiempo, ese viaje a la ciudad de Nueva Guinea se echaba entre 8 a 10 horas, en un bus bien apretado, una tarde calurosa. Ya saben ustedes cómo son esos buses, y más, hace muchos años que solo salía un autobús. En aquel lugar polvoriento de subidas y bajadas, y podía sentir el gozo del Señor. ¿Cómo se puede sentir el gozo del Señor en un bus tan apretujado? ¿Cómo se puede sentir el gozo del Señor saliendo desde las 4 de la mañana de su casa con el estómago vacío? ¿Cómo se puede sentir el gozo del Señor como Pablo y Silas después que los azotaron, los amarraron de las manos y de los pies, y cantar a medianoche? La gente quiere saber la fórmula del éxito, y usted tiene la fórmula del éxito. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo nadie me lo puede quitar. Tenemos que cuidar el gozo de Dios. Tan pronto como salimos de la atmósfera del gozo, viene la tristeza, el dolor, el gemido, el quebranto. Y por eso tenemos que confesar: el gozo del Señor es mi fortaleza. Dicen que los problemas nunca se van a acabar, pero podemos entrar en la dimensión del reino donde recepcionamos los problemas desde otra perspectiva. Y es la forma en que el reino nos enseña a vivir la buena vida, el gozo del Señor. La gente quiere vivir esa vida. La alegría y el júbilo tienen que ser parte de nuestra manera de vivir. Yo he superado mucho esa área, y el Señor me ha permitido experimentar la justicia y la paz, pero el gozo a veces estaba un poco lejos, y comencé a interesarme por practicar, ¿oyeron eso? El gozo del Señor. Y le hablé a mi hombre espiritual, le dije: Roberto, vas a vivir gozoso. Incluso, escúchenme los matrimonios, no vivan tristes, no vivan preocupados, no vivan discutiendo. Los matrimonios aprovechen. ¿Por qué tenemos que aprovechar? Porque nosotros biológicamente, míreme profundamente, míreme, solo una vez vamos a estar casados en la vida, porque en la eternidad ya no nos vamos a casar. Como dijo el indito, ya no va a haber cieizo. Ya usted sabe lo que estoy hablando. Se acabó el cieizo, dijo un indito. Dice: gózate con la mujer de tu juventud. No dice entristécete con la mujer de tu juventud. No dice preocúpate con la mujer de tu juventud. No dice pelea con la mujer de tu juventud. Más nos vale gozarnos. Como tronaron esos amenes. Gocémonos. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que aquí nada más, y sí, seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sabía usted esa revelación? No, aproveche entonces ahora, porque solo una vez yo voy a estar en esta vida con mi esposa, gozándome, deleitándome. Allá en la eternidad, como esta hermana Yajaira, que Dios la bendiga, allá va a ser diferente. ¿O creen ustedes que allá en el cielo le vamos a decir: amor, anda, tráeme un vaso de agua? No, señor. No se pongan tristes, porque eso va a ser otra onda, otro rollo, otra revelación más poderosa. Así que el Señor nos tiene otra complacencia, ¿me entienden? O sea, dice que seremos como los ángeles de Dios. Vamos a volar a las estrellas del firmamento. Pero mientras usted tenga a su esposa, a ver, los que tienen a su esposa cerca,
dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud y tome placer. Quiere decir que el matrimonio fue hecho para deleitarnos. Gócese con sus hijos, deleítese con ellos. Le hicieron una encuesta a los hombres de Dios que tuvieron vidas longevas y le preguntaron qué es lo que no aprovecharon bien y quisiesen retroceder el tiempo. ¿Qué harían si pudiesen retroceder el tiempo? Ellos dijeron: aprovechar más a mi familia, disfrutar más en la vida desde la perspectiva del gozo. No permitamos que una cortina tenebrosa de tristeza nos domine. Hace 1 mes y medio enterré a mi padre y lo honré hasta el último día de su vida. Pero puedo decirle que mi padre está con el Señor. No debo de estar pensando que mi padre está en la tumba. Esos son huesos, esos son restos. Mi padre está coronado de gloria allá arriba en el cielo. Y debo de gozarme porque estamos trasladando gente al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren irse al reino de los cielos? Hoy, mañana, ¿qué día quiere irse? ¿Sabían ustedes que cuando mi papá estaba agonizando le dije: papá, usted es un hijo de Dios? Y de donde no tenía tomó fuerza y me dijo: amén. ¿Y cuándo quiere estar en el cielo? Hoy mismo. La convicción de nosotros es la convicción más poderosa. Es un reino inconmovible, es un reino eterno, es un reino que va a dominar este mundo. Muy bien, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando dice justicia es actuar correctamente. Ahora, no es religión. Dije qué es y qué no es. El reino de Dios no es religión. Santiago capítulo 1 verso 26 y verso 27. Esta versión, señálelo ahí, el capítulo 1 verso 26 y verso 27. Santiago nos deja muy claro que se trata del reino de Dios, no se trata de una religión. Normalmente la gente se enorgullece y viene a nosotros y nos dice: ¿y qué religión profesa usted? Bueno, le decimos nosotros: yo soy cristiano. No, pero espérese. Dígame la religión, la raíz de tu fe. Observe que la raíz de nuestra fe es que tenemos un rey y tenemos un reino, y el rey es un rey resucitado, inconmovible, gobernará por siempre y se llama Jesucristo. Dice Santiago capítulo 1 versos 26 y 27: si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, ¿en qué se conoce a una persona espiritual sólida y madura? Prudente, en que controla sus palabras. Se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Verso 27: la religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Quiere decir que el cristianismo se deja guiar por los valores eternos. No podemos vivir con los mismos valores que vive la gente. El reino nos enseña a tener valores maravillosos. Ahora, ¿cómo se entra en el reino? Con esfuerzo, y tenemos que ayudar a otros a entrar al reino. En el libro de Lucas, solo anótenlo un poco rápido, capítulo 13, verso 24. Dice el Señor Jesús, nos advirtió lo siguiente. Lucas 13, 24. Traten de entrar por la entrada estrecha. Hay una sola entrada, es Jesucristo. Pero ¿por qué se llama estrecha o angosta? Porque tiene requerimientos. Entren por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Como no es religión, no se puede entrar al reino de los cielos como religión. Se tiene que entrar bajo el procedimiento divino de Jesús. No se puede saltar por el muro, se tiene que entrar por la puerta, y la puerta es Jesús. Hoy, las personas que estamos aquí debemos de proclamar el señorío de Jesús
Él es la puerta, no hay otra puerta. Y aquí nos dice que muchos con religiones, actitudes y formas de ser interpretarán el cristianismo, algunos a su manera, pero no van a entrar. Por eso tenemos que enseñarle a la gente cómo entrar, cuál es la forma de vida y la manera de poder lograrlo. Y para saber eso, o para ayudar a otros, es nuestro deber poblar el cielo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Para poder entrar, tenemos que enseñarle que esto no se trata de decir que Jesús es el Señor, permitir a Jesús ser el Señor. Y lo hacemos a través de un proceso: ganar, consolidar, discipular y enviar. Quiero decirles hoy que voy a hacer una oración para que haya una explosión en las redes de nuestra iglesia. No se puede socializar en las redes de nuestra iglesia. No se puede adormecer cada grupo de célula. No se puede quedar contemplando sus propias necesidades. Es tiempo de provocar que la gente pase un proceso para poderlos ayudar a entrar al reino de los cielos. El Señor dice: esfuérzalos o fuérzalos a entrar. Eso quiere decir que alguien me va a inspirar, que puedo tomar la palabra de fe de otro y recibir esa bendición de Dios y llenarme de esa inspiración para avanzar. La gente necesita palabras de fortaleza, inspiración de fe, y Dios nos ha permitido que nazcamos en este tiempo para ayudar a mucha gente a través de todos los medios que tengamos. Lo segundo es ayudar a que las personas entren de esta forma. Dijimos, a través del proceso de ganar, consolidar, discipular y enviar. Y usar nuestros recursos al alcance sin escatimar para que otros entren. Les quiero informar que viene una explosión numérica a la iglesia. Numérica. ¿Y cómo? Vamos a hacer encuentros masivos. Y aquí vamos a trabajar todos con la ayuda del Señor. Vamos a necesitar relevos en el servicio y el trabajo en los encuentros. Vamos a necesitar apoyo para que todos nos sumemos, porque el Señor está diciéndonos: ayúdenlos a entrar. Y por último, quiero decir que los hijos del reino son sal y son luz. Somos sal y somos luz. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13, Jesús nos dijo: ustedes son la sal de la tierra. Normalmente usamos la sal para sazonar los alimentos, y eso suena bien. También la sal preserva. Si nosotros guardamos algunos alimentos en sal, no se descomponen. Mateo capítulo 5 versículo 13 nos habló de la sal, pero él usó otra ilustración. Dice esta versión: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. ¿Para qué se pone? Para aumentar el calor. ¿Ya vieron para qué ilustró Jesús la sal? Para ponerle más temperatura o subir o incrementar el calor en el horno. Los panaderos metían la sal para que la sal subiese de temperatura el calor o el ambiente del horno. Aquí está diciendo Jesús: si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Es triste comenzar bien y terminar mal. Dios nos está diciendo: si ustedes son hijos del reino, cuiden mantener su pasión. Calor es pasión. Calor es compromiso con Dios. Si alguien en esta hora dice: pastor, yo me estoy enfriando, quiero decirle que vino a la casa del Señor, y cuando un pedazo de madera o de leña está frío ahí y se pone dentro de los demás tizones encendidos, usted va a coger ese calor de volver a ser ese servidor, ese que lleva la buena noticia, esa persona que toma fuerzas. Dice: ustedes son la sal. Y lo segundo, somos luz. Y aquí viene la ilustración. Ustedes son como una luz que ilumina a todos.
Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta, diga conmigo, conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, diga conmigo, buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Aquí Jesús está diciendo un tipo de luz basado en conducta y en acciones. Y quiero terminar con esto. ¿De qué serviría decir que queremos ser luz con mala conducta y malas acciones? Este es el momento de ver nuestra conducta y nuestras acciones y trabajar para el reino de Dios con pasión. Pongámonos en pie.